Bueno, vamos a comenzar. Solicito el permiso de los presentes para iniciar con la grabación de la charla. En nombre de la Facultad de Artes Integradas y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro que nos convoca esta tarde, denominado ¿Qué es realmente un acabado? Les recordamos mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo de la charla y también los invitamos para que aprovechen este espacio realizando sus aportes o también preguntas. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al docente y arquitecto Luis Felipe Chávez. Él es magíster en Psicología del Consumidor y magíster en Identidad Medieval Europea. También es estudiante de doctorado en Estudios Iberoamericanos. Cuenta con experiencia en planeación, administración, innovación de procesos institucionales y en el liderazgo del desarrollo de espacios de comercio. Bienvenido, Luis Felipe, tiene la palabra. Muchas gracias, Katy, muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, no, sin más que eso es un poquito difícil así virtual porque a mí me gusta más bien estas charlas presenciales para que cuando hayan preguntas o algo, o sea que los invito a prender las cámaras si quieren, a que interactuemos. Son bastantes diapositivas, entonces intentemos como no estar yo solo aquí y bueno, voy a comenzar ya de una vez para que nos rinda porque hay bastante que hablar por acá. Por favor, me indican si ya estoy compartiendo, si ya están viendo la pantalla, me cuentan porfa o me dan una señal por ahí. Sí, ya se puede visualizar. Listo, gracias Catherine, porque yo voy a bajar aquí como la paletica donde salen y voy a hablar un poquito. Entonces, bueno, muchas gracias. Pues yo simplemente voy a arrancar haciendo una breve presentación para que entiendan por qué esos temas relacionados de historia y la constructividad, ¿cierto? Pues yo soy arquitecto, llevo más de 20 años en el ejercicio, digamos, profesional de la arquitectura como tal, ¿cierto? Desde toda la rama vertical, que es la factibilidad, luego viene el estudio normativo, el estudio de diseño, digamos, contextual, luego la construcción de lo que uno diseña y luego he tenido la oportunidad de estar muy cerca de todo el proceso de mantenimiento, que eso es lo que finalmente le devuelve a uno como la experticia y le devuelve a uno la experiencia para uno poder, digamos, continuar en ese proceso, digamos, evolutivo. Me he dedicado, como dice ahí, 20 años en el retail, espacios de comercio, stands, centros comerciales, que eso me ayuda como a entender todo este proceso vertical, como les decía. Esto es dedicarse a este ejercicio, digamos, de espacios de comercio, tiene una variabilidad muy interesante porque hay esquemas que son, digamos, desde un punto muy industrializados o muy industriales, ¿cierto? Tienen que ser prototípicos como tal. Hay otros que son muy exclusivos, otros detalles, digamos, de acabados que son bastante exclusivos, solamente se hacen una sola vez, es un acabado que se hace una sola vez, pero hay otros, como les digo, que son prototípicos, entonces son repetitivos o industrializados. Entonces eso también ayuda como a esclarecer un panorama del manejo de materiales, de con quién interactuar y con quién actuar. Digamos, como Soye, arranqué a estudiar psicología del consumidor por todo este foco, digamos, comercial en el que me vi envuelto muy lindo hace más o menos unos 15 años, ¿cierto? Hice el máster en psicología del consumidor que me dio una perspectiva de el entendimiento, digamos, cognitivo de los espacios arquitectónicos y cómo los materiales, los acabados, digamos, pueden ser por alguna parte perceptuales o por otro lado, digamos, pueden incidir en procesos, digamos, espaciales del ser humano, ¿cierto? Como una compra, como la tristeza, como el manejo de las emociones, etcétera, etcétera. Entonces eso me sirvió mucho también para entender procesos técnicos, digamos que lo vemos frecuente, cómo en un acabado puede incidir el aire acondicionado, cómo, digamos, en un acabado puede incidir, digamos, una entrada y una salida de un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver hoy no es una teoría como verdad relativa, es decir, yo, digamos, por uno tanto estudiar, pues se vuelve uno, entre comillas, un investigador de muchos procesos. Por un lado, tengo la parte de la arquitectura con este tema de acabado, ¿cierto? Con este tema, digamos, de poder tener ese proceso vertical, pero por otro lado, más como un SOGE y como un aporte científico, pues me he envuelto metido en un tema interesante de histórico
que pues obviamente no tiene que ver nada en este momentico con lo de los acabados. Entonces yo pongo ahí que simplemente esto lo que vamos a ver hoy, porque hay una parte teórica que me ha hecho como escribirla y como introducirla a qué es realmente un acabado, que es la pregunta con la que yo comienzo esta introducción y con la que vamos a terminar también. Entonces, no es una teoría, no es una verdad relativa, lo que yo les voy a decir no es lo único porque los procesos cambian, porque los materiales constantemente cambian. Sin embargo, me he dado cuenta yo que hay unos materiales que son más interesantes que otros para trabajar lo perenne, o sea, lo durable en el tiempo, ¿sí? Y hay elementos o procesos de un acabado que a veces son inconmensurables, es decir, no tenemos la manera de entender si fueron diseñados para un uso específico, pero por el tiempo cambian para otro uso específico. Entonces, eso también es muy bonito, digamos, entenderlo. Esto que yo les voy a contar hoy ha sido una experiencia de 20 años de trabajo con ese proceso vertical, ¿cierto? Muy específico. Vamos a ver fotos, vamos a ver teoría y bueno, entonces más que una cátedra, es básicamente una experiencia. Espero que les guste. Arranco con esta imagen antes de mostrarles el índice. Esta imagen es una visita que hice a un local. Roca es una compañía europea bien interesante de sistemas de lavamanos, de sanitarios, servicios, ¿sí? En Europa. Y hay muchos almacenes, digamos, muchas tiendas que representan la marca. Y esas tiendas, digamos, Roca lo que hizo fue que contrató arquitectos súper reconocidos. Entonces eso le dio como una experiencia de campo interesantísima. Y los arquitectos reconocidos, entre ellos Zaha Hadid, Carlos Ferrater, por ejemplo, el de Barcelona, trabajaban sus intenciones, digamos, no solamente de diseño arquitectónico, sino también de acabados arquitectónicos. En este caso, Zaha Hadid, como ustedes pueden ver en la fotografía real a la izquierda, y todo tiene unos módulos de concreto, son impresionantes, son impactantes. Miren que ese módulo de concreto no llega al piso, tiene una dilatación de más o menos 3 centímetros. Del efecto del material urbanístico, ¿cierto? Entonces, ese módulo en concreto, fíjense, no todos quedan iguales, los concretos tienen procesos, digamos, de fraguado diferentes, ¿cierto? Así usted los ponga a fraguar en el mismo punto, los procesos de retracción y compresión y tracción del concreto, pues que eso es lo que analiza realmente un laboratorio, incluyendo la humedad, pues todos son completamente, digamos, a diferentes tiempos, ¿cierto? Y es como son arenas, digamos, naturales y químicas, pues tienen unas reacciones diferentes, entonces tienen esos colores diferentes. Pero aquí lo importante que puse esto aquí no es el tema del concreto, sino lo siguiente. Regálame un minutico. Ah, bueno, no puedo aquí como rayar, pero lo importante que es aquí, miren el vidrio que está en la diapositiva abajo a la derecha, ese vidrio, Zaha Hadid lo diseñó con una curvatura doble, o sea, es doblemente alabeado el vidrio. Entonces, ¿qué pasa? Al impacto tiene una resistencia tal, porque es sometido, digamos, a ciertas temperaturas, porque aparte de ser templado, pues hay que generar la curvatura en el molde. Es tan importante que un impacto, no solamente lo normal de un vidrio templado, sino un impacto de una piedrita, tiene un proceso está tan tenso el vidrio que en cualquier momento se estalló. Efectivamente, ese vidrio se estalló. Entonces, cuando yo pregunté adentro en el local por qué tenían el vidrio ahí, me dijeron que se había estallado, ¿cierto? Y entonces yo pregunté que por qué no lo habían cambiado y me dijeron, no, es que el vidrio es absurdo porque el vidrio cuesta millones de euros, o sea, solamente un vidrio. Entonces eso me sirvió mucho para entender que hay veces hacemos cierto tipo de acabados y materiales como para esculturas, como para algo que no es sostenible, ¿cierto? Y esto es muy importante entenderlo en todo el proceso que van a ver ahora, desde la teoría hasta la realidad, cómo uno debe revisar un acabado en cualquier proyecto para ser muy prácticos, porque hay que entender esto desde el punto de vista contextual. Entonces, esto me sirvió mucho para entender, digamos, los alcances de esto. Vamos a ver 6 temas, son 6 capítulos. El primero, vamos a hablar porque un acabado se enmarca en un capítulo que es diversidad de ciencias.
les voy a hablar algo que yo denominé, porque eso fue algo que yo estudié en la tesis cuando estudié Psicología del Consumidor, hice algo que se llama las 5 Cs, pero aquí encontré que también en los acabados hay algo que se llama las 5 Cs, ahora les explico. Vamos a ver un pequeño capítulo de aportes históricos, ¿cierto? Gente en libros y documentación que ha hablado sobre acabados. Vamos a hablar de lo psicológico en un acabado, aunque uno no crea, pues hay temas importantes de entender cómo un material o cómo la unión de dos materiales o cómo un sistema constructivo puede incidir en lo psicológico. Finalmente, como unas conclusiones de cómo considero yo que debería planearse un acabado. O sea, yo sé que uno dice, bueno, planear una casa, planear un hospital, diseñarlo, pero desde un punto de vista referencial, ¿cierto? Y termino con eso, con referencias. Entonces vamos a comenzar con diversidad de ciencias. Mire, ¿qué veo yo? Veo 3 elementos supremamente importantes para tener en cuenta. Esto, como les digo, es basado en mi experiencia solamente. En la parte A tenemos la arquitectura. La arquitectura, como la defino yo, lo espacial, ¿cierto? Lo volumétrico, lo normativo también, porque hay una fase de la arquitectura que tiene que ser normativa. Lo mesurable, es decir, lo medible, ¿cierto? Hasta dónde puedo yo llegar en esas dimensiones, digamos, arquitectónicas. Lo armónico, porque nosotros los arquitectos hablamos de armonías y así lo hablaba Vitruvio en sus 10 libros de la arquitectura, que ahorita lo vamos a ver. Y eso viene también de los griegos, ¿cierto? Los griegos implementaron, digamos, la armonía y la belleza como tal en una conceptualización arquitectónica, ¿cierto? Cosa que, digamos, los romanos lo adoptaron, luego vino el medioevo y luego va viniendo, pues, digamos, en otras etapas de fases constructivas en la historia, pues, de la humanidad. Luego, finalmente, en lo que nos involucramos mucho los arquitectos es lo constructivo, ¿cierto? Pero yo me remito a esa parte de lo constructivo, es entender muy bien los materiales. Entender muy bien los materiales desde el punto de vista de su comportamiento al clima, de sus índices de tracción, de compresión, de cuál es la estructura química y física de ese material, es fundamental. Les cuento, por ejemplo, yo hice la práctica hace muchos años en la oficina de Rogelio Salmona y él me contaba que a él había una ladrillera que se llama la ladrillera Muro en Bogotá, le tenía una oficina porque gran parte de su vida Rogelio Salmona estuvo entendiendo el ladrillo desde su composición, digámoslo, llamémoslo así, físico-química, ¿cierto? Nuclear. Es decir, en el momento en que el ladrillo se extruía en una máquina, cómo pasaba ese proceso final. Entonces, eso es lo interesante, no solamente del diseño arquitectónico, sino desde el complejo de los materiales. Por eso yo digo que los arquitectos tenemos que entender y conocer hasta el más mínimo detalle en los materiales. Segundo, esta parte de la ingeniería, ¿cierto? La parte de otras ciencias que nos van acompañando, que nos complementan y que nosotros los complementamos a ellos, porque cuando uno finalmente resulta entendiendo que es un acabado, uno se da cuenta que uno puede diseñar y que uno puede entender un material, pero si no hay alguien que le diga a uno los índices de compresión a los que va a estar sometido un material o de tracción cuando el aire acondicionado se prende en la mañana, por ejemplo, en un espacio, digamos, contextual que haya una temperatura alta, pues entonces eso uno no puede entrometerse en las ciencias de los otros, uno tiene que trabajar con las otras experticias. Miren, yo en mi vida he trabajado con arqueólogos, con etnólogos, ¿sí? Hay repetido lo arqueológico, con eléctricos, con lo hidráulico, con lo biológico también, ¿cierto? Porque está desde el punto de vista de animales y naturaleza como tal, animales y plantas como tal. He trabajado con etnógrafos también que me ayudan a entender un poquito, digamos, el contexto como tal donde uno está, en el sitio donde uno está, entendiendo, digamos, la logística de los materiales, etcétera, etcétera, para que al final el acabado, que es el resultante, por eso se llama acabado, acabar, ¿cierto? Ese resultante, pues, digamos, desde el punto de vista etimológico, acabe bien, ¿cierto? Pues quede lo mejor posible. Lo químico, lo térmico, imagínense, es decir, estamos hablando de entender la climatología de los materiales. Hablemos de lo físico, ¿cierto? Podemos hablar de la volumetría del material como tal. Lo seguro, ahí en muchos casos nos ha tocado trabajar con seguridad industrial, con control y seguridad, es decir, con cámaras y con sistemas, digamos, electromagnéticos, por decirlo así, ¿cierto? También lo estructural, lo entrópico, fíjense que
estas leyes de la termodinámica son interesantísimas porque hay veces, alguna vez asistí a Cartagena de Indias a una reunión de estas del concreto. Fue maravilloso porque tuve una conversación muy linda con un arquitecto de Barcelona que se llama Carlos Ferrater, y él me decía que hay veces la consecuencia de uno hacer todo el proceso constructivo de una manera puede resultar completamente diferente a lo que uno había planeado. Por eso aquí viene como esa entropía, que es el desorden de lo que uno a veces cree y no termina haciendo, o uno no creía y termina haciendo. Eso es lo que le pasa a uno con muchos clientes, que uno hace alguna cosa y después el cliente le dice a uno, ay, pero es que esto era así. Y otros como que, wow, yo no me imaginé, ¿cierto? Entonces por eso puse ahí lo entrópico, que es un proceso vertical. Hablo también de lo geológico, porque nosotros trabajamos mucho con los suelos, con el entendimiento de lo que estamos pisando realmente, y nuestros elementos pisan. Lo industrial, lo gráfico. Cuando hablo de lo industrial, obviamente metido con otros en el mobiliario. La red contra incendios, ¿cierto? También ha traído unas ciencias bien importantes. ¿Y por qué hablo de todas estas ingenierías? Porque hay veces, finalmente, esto resulta siendo un acabado. La tubería de gas resulta siendo un acabado. Entonces, si la tubería de gas pasa por encima de un vidrio o por encima de un ladrillo, no es lo mismo, ¿sí? El comportamiento no es lo mismo. El movimiento no es lo mismo. Cuando pasa el líquido por dentro de una tubería hidráulica, se comporta, la presión es diferente, entonces puede afectar realmente al final el acabado. Eso lo vamos a ver en imágenes al final. A ver, yo muestro por aquí. Tengo lo que es sostenible hoy en día, que llamémoslo bien, está de moda, pero es importante entenderlo, ¿cierto? Todo lo que es trabajar con sol, con viento, con agua, tierra, hablando por ejemplo, del compostaje, el agua, hablando, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales, de tratamiento de aguas lluvias, viento, pues no se trabaja en energía eólica, pero entender el viento, pues como todos sabemos, puede debilitar una fachada completamente, ¿cierto? O sea, el viento puede hacer estragos, pero también puede secar la ropa, es decir, más que el sol, más que el calor del sol, más que el UV del sol como tal. El sol hay que entenderlo completamente, es decir, desde un punto de vista bioclimático, en los acabados tanto de fachadas como internamente, o sea, al interior, hay que entenderlo. La iluminación ni hablar, o sea, entender qué es halógeno, qué es LED, qué es la iluminación de fósforo, las placas de fósforo, que eso es el objetivo, que el futuro, de dónde viene la iluminación, cómo se conecta. Una cosa es el sistema eléctrico, otra cosa es la iluminación, entender los lúmenes y los luxes, que son dos conceptos diferentes para uno poder tener un acabado. Fíjense, una vez me pasó, yo trabajaba para el grupo Cristal, que son los almacenes de Jeff y Punto Blanco. En algún momento estuvieron unidos y estuvimos haciendo unos ejercicios de iluminación por zonas de color, cómo iluminar la ropa de color. Y resulta que la iluminación afectaba el color de ciertas prendas. Entonces, yo sé que no estamos hablando de un acabado arquitectónico, pero fíjense que eso es un sistema importantísimo de cuando uno ilumina, cómo el color cambia y cómo, por ejemplo, en una tienda el cliente puede llegar y decir, ah, pero es que yo pensé que esto era gris o yo pensé que era azul, ¿cierto? Y, por ejemplo, también los pisos son fundamentales, entender si es concreto, si es madera, si es un piso artificial, como esta cantidad digamos, de acabados, de pisos acabados que se están manejando, por ejemplo, los conglomerados de llantas, de caucho, por ejemplo, los pisos, digamos, ahora estoy intentando hacer pruebas con pisos plásticos, ¿cierto? Que simulan otros materiales como tal. Cómo son los efectos a los cambios del clima, la cristalización o no, porque fíjense que eso finalmente resulta siendo un acabado a veces lo entendemos como no debería ser como un aspecto decorativo, no, porque a veces, como les digo, los acabados hacen parte de todo este capítulo de ingeniería. La palabra ingeniería viene ingenio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se transversaliza todo esto? Y yo tengo en un tercer capítulo lo que se llama artes, decoración y a veces sistemas de pensamiento. ¿Por qué lo involucro aquí? Porque es esa necesidad, es el tema del pensamiento o lo religioso en algunos aspectos que te denota un acabado, ¿cierto? Que, por ejemplo, en la religión islámica siempre ha existido el uso del yeso para unos acabados que se llaman yeserías como tal, por ejemplo, ¿cierto? O sea, hay acabados que no están permitidos en la religión. Y de esto se desprende algo
importantísimo que uno también debe aplicar a un acabado, ¿cierto? Lo perceptual, o sea, qué percepción debe tener el piso, qué percepción deben tener unas cortinas, o sea, lo perceptual es cómo influye en las emociones este tipo de cosas. Por eso se mete ahí lo espiritual, lo ecológico, lo psicológico, lo psiquiátrico, porque, a ver, yo les pregunto, no conozco una clínica de salud física roja, por ejemplo, o con baldosines rojos. No la conozco. Entonces hay que entender porque hay aspectos culturales, ¿cierto?, que definen un acabado. Por eso hablamos aquí de una filosofía de pensamiento o carácter religioso. Y lo simbólico también está metido ahí. Entonces, fíjense que si nosotros empezamos como a combinar, esto que les estoy hablando es pura teoría de la arquitectura, ¿cierto? O sea, estamos hablando obviamente de teoría constructiva, que eso uno lo ve muy poquito, porque uno como arquitecto no siempre habla de referencia, ¿cierto? El referente como tal, que al final lo vamos a ver, pero no habla de la teoría de lo constructivo. Eso uno dice, no, dejémoselo a los ingenieros. Pues resulta que si uno mezcla estos tres factores, hace simplemente una transversalización de conjuntos. Entonces imagínense qué empieza a pasar o cuáles son los códigos que empiezan a pasar si yo hago uno y el otro o el otro o el otro. Fijémonos. Vamos a llamar arquitectura a ingeniería B y a todo lo que es el capítulo digamos, de las artes, la decoración, ojo, no estoy diciendo que las artes no son científicas, porque eso es muy importante tenerlo claro. Las ciencias humanas son científicas, simplemente es otro capítulo como una ingeniería, otro capítulo como arquitectura. Si yo mezclo arquitectura e ingeniería, se vuelve un sistema, entonces es sistemático. Un acabado termina siendo sistemático. Entonces, primero, la ingeniería es el B, entonces lo técnico se resuelve, lo arquitectónico se resuelve, ¿sí? Pero cuando no se trabaja esa tercera parte, ¿cierto? Que es lo perceptual, llamémoslo así, ¿cierto? Resulta siendo una resultante, entonces resulta siendo una resultante de lo que usted tenga con base en la arquitectura y tenga con base en la ingeniería, ¿cierto? Y esa resultante, pues depende de la necesidad. Si usted no tenía plata, pues entonces no pudo hacerlo con madera fina, sino con madera comprimida, con un tablex, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto es una parte teórica que inclusive sería maravilloso uno empezar a efectuar una investigación desde el punto de vista arquitectónico a ver qué resulta. Entonces, ojo, lo técnico se resuelve, lo arquitectónico se resuelve, pero lo perceptual es una resultante. Vamos al B. Vamos a hablar de arquitectura y lo perceptual. Entonces, lo técnico no se resuelve, eso es gravísimo, ¿sí? Lo perceptual se resuelve, es decir, lo estético, digámoslo así, y lo arquitectónico se resuelve. Pero ¿a qué estamos llegando? Que si no resuelvo lo técnico, puede haber mantenimientos a futuro. Puede que el sistema constructivo no funcione, ¿cierto? Si yo uno dos materiales, una placa de concreto con una placa de madera y con un tornillo, ¿cierto? Pues termina cediendo la madera o termina fracturándose, digamos, el concreto si no resuelvo lo técnico del concreto por dentro. O cuando pasa, suele suceder, no, es que unamos esta puerta de aluminio con este marco de acero. Ojo, resulta que hay una, ¿cómo se llama esto? Como una resultante de dos sistemas que hacer, inclusive siendo metálicos, no son opuestos. Entonces resulta que ahí en dos metales hay una cosa que se llama par galvánico, ¿cierto? Entonces chocan, entonces se oxida más rápido. Entonces cuando lo técnico no está resuelto es gravísimo, ¿ok? Esto es muy importante entenderlo. Ahora vamos al B y al C, es decir, donde no tenemos lo arquitectónico, entonces lo técnico se resuelve, lo arquitectónico resulta siendo una necesidad, entonces resulta siendo una resultante, entonces depende de la necesidad, ¿cierto? Depende del tamaño, depende del volumen, ¿cierto? Llegó un volumen que no era lo que yo tenía establecido, listo, pero me funciona el acabado como tal, ¿cierto? Entonces depende de la dimensión. Hombre, que es que yo pedí unas tablas de tabla roca o yeso que son de 2,44 por 1,22 y resulta que no me llegaron de 1 centímetro sino de 1 punto o de 1,2 y resulta que en la resultante al final eso me modificó un esquema que es estético. Entonces digo, no hay ningún problema. Por eso digo, depende. Y lo perceptual se resuelve. Es decir, yo pensaba que ese muro que yo iba a hacer en drywall, pues fue hecho en drywall, entonces no hubo ningún cambio.
Entonces, yo me voy a todo este sistema, ¿cierto? Y tengo esta resultante, lo que yo digo, hombre, yo lo llamé una matriz teórica de un acabado, ¿cierto? El B, recordemos, el A es lo arquitectónico, el B lo técnico y el C es, digamos, lo perceptual. Entonces yo digo, hombre, a simple vista uno diría que los siguientes pasos son como lo que uno debería tener para resolver un acabado. 1, definición de lo técnico. 2, definición de lo arquitectónico. Y 3, definición de lo perceptual. Uno diría que en orden de importancia, de prioridad, hacer hincapié en este tipo de cosas. Pero hay que hacer una valoración. Al contrario, ¿cierto? ¿Será que lo técnico puede representar lo perceptual? Ojo con esto. Esos son cuestionamientos que a veces no nos hacemos porque uno dice, no, nunca hay tiempo para meterle teoría a una construcción, ¿cierto? ¿Será que lo arquitectónico y lo técnico representan lo perceptual? ¿Es lo perceptual sostenible? ¿Cierto? ¿Es lo perceptual acorde con el presupuesto? Uy, ya empiezan una cantidad de variables que eso es finalmente lo que muchas veces nos hacen creativos en Colombia, ¿cierto? Porque he tenido la oportunidad de trabajar en otros países y no es así, ¿cierto? Se limitan, digamos, a cierto tipo de materiales. En cambio, cuando uno tiene un presupuesto acá limitado, pues uno dice, hombre, no lo hagamos en madera de esta manera, pero hagámoslo así. Uno intenta bajar, hacer lo mismo con la misma idea, pero no bajar especificaciones, que cuando uno baja especificaciones es ahí donde hay un problema. Entonces, lo técnico construible, sigamos. Por eso, digamos uno en la administración, uno cuando trabaja en la administración de obras y todo eso, uno aprende a hacer análisis, ¿cierto? Entonces uno simplemente, me imagino que todos conocemos lo que es una matriz DOFA, un PEST o un PHBA. La matriz DOFA son 2 externas y 2 internas. Entonces, ¿cuáles son las 2 internas? Hombre, ¿qué debilidades tengo yo y qué amenaza? ¿Qué debilidad tengo yo y qué fortaleza? Esas son las internas. Las externas, ¿qué oportunidad y qué amenaza? Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo se aplica eso a un acabado? Bueno, vamos a ver en el proceso de la definición de un acabado arquitectónico, por ejemplo, cómo un DOFA se puede aplicar a eso, ¿cierto? O sea, cómo uno tiene que hacer una valoración de si ese acabado sí va a resultar o no. Entonces también aparece una matriz PEST. Las matrices PEST son, fíjense esto, políticas económicas, sociales y tecnológicas. Hombre, yo me acuerdo cuando estábamos al comienzo, digamos hace unos 15 años, apareció el milagro del fotocurado. Yo no sé si ustedes se acuerdan todos o saben qué es eso, pero el fotocurado es una lamparita que le ponían a uno para secar las calzas que a uno le hacían, la amalgama que a uno le hacían, ¿cierto? Y ese fotocurado tiene un sistema que derrite un material, por decirlo así, y lo pega al otro material. Mucho tiempo después apareció el fotocurado para la unión entre el acero, ¿cierto? Inoxidable y el vidrio. Entonces ya la lámpara venía acá. Oriente completo y Europa trabajaba el fotocurado. De hecho, estaba completamente económico. Aquí en Colombia no existía el fotocurado todavía. Y hubo una empresa en Bogotá que trajo primero el fotocurado. Obviamente los precios pero era el descreste, era impresionante. Eso se volvió en un sistema constructivo. Entonces ahí estamos hablando, fíjense, de lo económico y lo tecnológico, los factores que pueden incidir en un acabado, ¿cierto? Y hay una matriz muy linda que se trabaja también en la administración, que es la PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Eso me lleva, digamos, a pensar mucho, sobre todo, que cuando uno esté inventándose, innovando un acabado arquitectónico, haga un prototipo, haga una maqueta, no virtual. Las maquetas virtuales son diferentes. La maqueta virtual te puede quedar un muro aquí y no está pegado al piso y uno no sabe cómo va a acabar. No, haga una maqueta del proceso constructivo de cómo va a ser la baranda, de cómo va a ser la unión de 2 pisos. Pida muestras, pida referentes reales, pida un piso en Royal Beta, pida un tapete, pida un piso llénese de muestras en su laboratorio de arquitectura o en su empresa o en su laboratorio donde estén. Entonces, miren, después de hacer esos análisis, uno tiene lo mejor para establecer un criterio de diseño, ¿cierto? Construcción y mantenimiento, porque son los 3 verticales de un acabado. Es 1, referenciarse. Referenciarse es importante. Si uno va a hacer una fachada flotante en vidrio, hombre, busque todo lo posible en Internet. Todo lo posible en Internet. Pues hoy Internet es maravilloso. Vaya a edificios que hayan hecho,
¿sí? Y siempre a usted siempre va a haber contratistas que le van a decir, no, es que yo traje un vidrio desde Marte y entonces esto es aprobado por la NASA y entonces yo no sé qué, y uno, wow, maravilloso. La pregunta principal es, vení, ¿y dónde lo has instalado? Fundamental. Esa pregunta es fundamental. Entonces, referenciarse muy bien. ¿Dónde lo has instalado? No, no, es que todavía hemos hecho, no hemos hecho, ustedes van a ser los primeros. No, no, entonces después, porque uno tiene que entender que ese sistema lo hayan. Yo sé que hay veces hay que dar oportunidad, pero eso es importante. Contextualizar, establecer un criterio de conceptos por los expertos, es decir, preguntar al experto es fundamental. No, no se crea que lo sabe todo, por Dios. Uno no se lo sabe todo. Uno tiene liderazgo cuando usted aprende a manejar equipos interdisciplinarios, pero usted no puede creer que se lo sabe todo. Siempre cuestione y siempre pregúntale al otro. Usted al final toma la decisión, pero eso es muy importante para que el acabado sea bueno. Pedir garantías sistemáticas. Ojo, no siempre dice al precio. Recordemos que los tiempos de entrega y los tiempos de ejecución son fundamentales en un proceso de un acabado, de un elemento constructivo al final, ¿cierto? Las garantías que dan, si bajo garantía de mantenimiento, por ejemplo, muchísimo mejor, ¿cierto? Y algo muy importante, visite el sitio donde están haciendo su acabado, sea fachada, sea una puerta, sea carpintería metálica, sea tubería, sea un piso, pues obviamente el piso lo tiene usted en el sitio donde está haciendo eso, pero uno no sabe. Vaya y visite dónde lo están haciendo. Uno se encuentra sorpresas visuales, sorpresas técnicas, sorpresas constructivas. Además, hay unos de estos expertos que dicen, no, es que como usted no me dijo nada, entonces yo supuse que eso era así. Ay, Dios mío, qué peligro, ¿sí? Entonces, ojo, evaluación de la normatividad, ¿cierto? De eso conozco, digamos como experiencia tiene muy poco, pero por ejemplo en Europa la teja de asbesto, cemento, está prohibida por producir una enfermedad que se llama la asbestitis, ¿cierto? Que es una enfermedad pulmonar. Y aquí en Colombia toda la vida hemos hecho eso. Creo que ya está dejándose de utilizar, perdón. Obviamente nosotros tenemos mucho en cuenta los costos, ¿cierto? Siempre tener claridad de los costos finales, porque desde el momento en que uno pregunta, más o menos cuánto puede valer esto, primero entender la unidad, peso, metro cuadrado, el metro cuadrado de un piso en el metro cuadrado instalado de una fachaleta vale tanto, ¿cierto? O sea, la unidad, si son metros lineales o metros cuadrados, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si es por volumen, por ejemplo, también puede existir, ¿sí? Luego viene el diseño, luego establecer un criterio de lo perceptual mediante prototipos. ¿Qué significa eso? Si yo estoy haciendo, perdón, una baranda o estoy haciendo un piso, haga un prototipo de 2 metros cuadrados, de 3 metros cuadrados. Pida el material, cómprelo, haga una compra antes de hacerlo, pero haga el prototipo antes de esto, porque esto le va a traer cómo esa percepción que usted tenía y que los clientes tenían y que la casa que usted está construyendo o el local o la clínica o lo que sea que usted está diseñando y o construyendo es lo que usted tenía en mente, porque de la mente al lápiz hay mucho trecho y del lápiz a la ejecución hay más trecho todavía, ¿cierto? Entonces, haga prototipos, ¿cierto? Ponga los dos materiales ahí, pise los dos materiales, párese en ellos, sométalos a resistencia, haga un laboratorio antes de eso y entender el uso del acabado. Entonces, miren, esa experiencia, ese vivir un acabado, ese saber y entender cómo se organiza esto, ¿cierto? Les voy a mostrar solamente el inicio de una visita que yo hice a una feria, ¿cierto? Un video, perdón, que yo hice de una visita a una feria para tener como conclusión esta diversidad de ciencias. Por eso les digo yo, un acabado es una diversidad de ciencias porque es una diversidad de elementos que uno debe contar con ellos. Uno aprende a trabajar con el que sabe de cámaras, con el que sabe de iluminación, con el que sabe de madera, con el carpintero metálico, porque uno aprende si una soldadura de estaño, por ejemplo, es la más óptima, ¿sí? Para la unión de dos elementos metálicos, ¿sí? Uno aprende con el de las pinturas, por ejemplo, para entender cuál es el factor, digamos, en tiempo cronológico
perdón, es una redundancia, el factor cronológico de oxidación de esa pintura sometida a una fachada de una ciudad como Bogotá, por ejemplo, imagínense, ¿cierto? De ese índice ácido que tiene la lluvia y el ambiente, por ejemplo, o en Medellín, o el viento arenoso de Barranquilla, por ejemplo, cómo eso impacta los metales en una construcción, ¿cierto? O en una fachada como tal, para uno no irla a enredar y todo eso. Entonces, hágase conocer de los expertos. Entonces, miren, estos son 2 minutos. Esto es cuando yo trabajaba en Alcosto y Incatronics. Una visita que hice a Alemania a una feria muy interesante de acabados arquitectónicos, y miren todos los conceptos que aparecen acá. Fíjense: mantenimiento, lo ecológico, qué genera empleo, cuál es la gestión, la iluminación, la logística, el amor, la creatividad, la música, de una cantidad de conceptos que se van mezclando, ¿cierto? Esta es la feria donde hay desde sistemas de todo, de exhibición y de todo, pero sistemas arquitectónicos también al final, ¿cierto? Entonces, miren, yo aquí pues simplemente hablaba de los conceptos que uno trae de este tipo de ferias, cómo se mezclan estos conceptos. Y está esta frase que es muy interesante. Ojo con esto, miren. Entonces, pues yo lo escuché y se me olvidó, ¿cierto? Yo lo vi, lo recordé, pero yo lo viví y lo entendí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para el acabado arquitectónico. Es que fíjense que desde la teoría, desde esto tan intangible, pues tan conceptual, algo constructivo puede llegar. Yo sé que muchos de ustedes son más ligados a la construcción, por eso vamos a ir al final. Ahorita al final les voy a recomendar unas herramientas de trabajo para la parte digamos, de los acabados arquitectónicos. Miren, aquí estoy hablando del retail como tal. Voy a pasar rápido. Es todo lo que tiene que ver con la operación. La segunda parte es esta, que es la tecnología del retail. La tercera parte es esta, que es lo que tiene que ver con la experiencia del retail. Qué pena, es que siempre se me va. Es que miren esto. Miren esto, estamos hablando de la operación, es decir, cómo funciona el sistema o un acabado, cuál es la tecnología que tiene el acabado, quién lo va a utilizar, qué es la experiencia, ¿cierto? ¿Quién lo hace? ¿Cómo es la logística de transporte de ese acabado? Ojo que eso lo vamos a ver ahorita. Voy a ir pasando para que vamos al segundo capítulo. El segundo capítulo, no me voy a demorar mucho, lo llamé las cinco Cs porque encontré 5 palabras, conceptos que inciden digamos, en un acabado. Eso lo saqué yo también de la tesis que hice cuando hice la maestría del consumidor, que se llama las 5 Cs de la psicología del consumidor, ¿cierto? Otro concepto diferente, pero digamos que me parecieron importantes tenerlos aquí. El costo. Voy a leerlo aquí rápidamente. Es en algunos casos la referencia más asertiva que posibilita el tipo de acabado. El tipo de acabado es lo que nos llama la creatividad, que en algunos casos se convierte en riesgo porque se confunde con bajar de especificaciones. Es lo que yo les decía la vez pasada. Hombre, tenemos 20 millones para hacer este muro y no 50 como teníamos. Ah, no, entonces sabe que no lo pintemos. Hombre, no. No lo hagamos entonces en un drywall, no lo hagamos en Superboard, que es, digamos, el tabla roca para exteriores o de más resistencia, sino que hagámoslo en drywall. Hombre, no, se deshace, si le entra agua se daña. Entonces, no baje especificaciones, el costo es muy importante, seamos creativos. Segundo, el clima, es el factor de análisis técnico para el comportamiento del tipo de acabado, sea clima natural o artificial. Ya sabemos todos que natural estamos hablando de lluvias, estamos hablando de veranos fuertes, de vientos, etcétera, etcétera, y artificiales cuando hay sistemas de aire acondicionado o bioclimáticos, ¿cierto? Este aspecto es el que define posiblemente el costo y en algunos casos la intención arquitectónica, ¿cierto? El clima, cuando yo involucro, digamos, unas rejillas que nacen de un estudio arquitectónico, por ejemplo, una iluminación, digamos, de una cubierta, un porcentaje de iluminación de una cubierta en una teja translúcida, pues me define el clima interno, ¿cierto? Y eso me define el tipo de piso que voy a utilizar, eso me define el tipo de mobiliario posiblemente, etcétera, etcétera.
Tercero, el contexto, lo que hablamos ahora, entender muy bien dónde estamos. O sea, no es lo mismo construir en Barranquilla que en Estados Unidos o que hacer un acabado, digamos, en una montaña o en una zona, digamos, más donde hayan ríos, etcétera, donde haya más humedad. Entonces, es el aspecto que define el costo de la instalación muchas veces y la sostenibilidad de operación y mantenimiento. Hombre, es que yo importé un tapete desde España y es maravilloso y tiene garantía. Sí, pero maravilloso que tenga la garantía de por vida, puede tenerlo. Pero si a usted ese tapete se le dañó, no hay nadie en la ciudad que vaya y se lo reemplace. Entonces va a tener ese elemento dañado durante mucho tiempo mientras usted hace aplicar la garantía o el seguro o la póliza que usted tenga. Entonces va a tener un elemento ahí dañado, un elemento interior, digamos, muy complejo, mientras que usted resuelve ese sistema. Entonces va a terminar llamando a alguien de su ciudad a que haga ese tapete. Entonces, hombre, ojo con esto, ¿cierto? Es un aspecto de carácter antropológico que inclusive promueve la economía social. Hombre, trabaje con la gente del sitio. ¿Quién es el cliente? Es a quién usted le está haciendo el acabado. ¿Y quién es el consumidor? El que usa el acabado, el que usa el piso, el que usa la fachada, el que ve la pintura. Eso hay que entenderlo muy bien. Hombre, que es que el piso lo van a utilizar en un gimnasio y son muchos deportistas dejando caer muchos elementos. Entonces no haga un piso de un gimnasio, no haga un acabado de un gimnasio porque es muy bonito en porcelanato. No lo haga. Sí, para eso están los cauchos, para eso están los pisos especiales, para este tipo de pisos que inclusive de usos que son modulares. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí está el consumidor. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer un aporte, bienvenido, listo, para que en cualquier momento me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, finalmente, esas 5 Cs, ¿cierto? Me van dando como unas premisas, o sea, cuando uno piensa en el costo, en el clima, en el contexto, el cliente, entonces me van dando como unas premisas. Les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Una vez me tocó hacer un mueble que era un counter o mueble de pago para una tienda de ropa, cuando yo trabajaba en una marca que se llama el Grupo Cristal, que son las tiendas de Jeff y Punto Blanco, que lo van a ver. Es un elemento que tiene que tener un acabado. Es que fíjense que acabado no solamente un piso o una pared o un sistema de fachada, etcétera, etcétera. No, es un mobiliario, ¿cierto? El cual hay gente que va a estar interactuando, entonces tiene que tener un acabado. Por eso digo yo, no es solo un acabado, no es solo un material de acabado, ¿cierto? No solamente es pisos, techos, muros, fachada, mueble es un acabado también, hay que pensarle cómo se va a acabar. Entonces tenía yo premisas, exclusividad, porque en ese momento estábamos manejando digamos, unos acabados digamos que le estábamos metiendo pues una buena platica, digamos, al tema de percepción del almacén. Uso constante del cliente y del operario, porque el operario está detrás del mostrador y el cliente está por delante del mostrador, ¿cierto? Comodidad, innovador, impacto en la fila, es decir, tiene que ser rápido. Fíjense que desde el diseño, desde el acabado, cómo hay una percepción de que la fila salga rápido. Ergonómico, tiene que ser durable, tiene que tener un sistema eléctrico, sistemas de control y seguridad de datos, porque las prendas tienen ese elementico de seguridad que lo ponen ahí. Tiene que almacenar porque allá en esa tienda teníamos, por ejemplo, aire acondicionado. Entonces, hombre, tiene que tener un comportamiento del clima artificial. Y aquí una cosa importante, el costo, y tenía que ser en madera, ¿cierto? Entonces, tener claridad del sitio del acabado, pues para su proceso de instalación. Me di cuenta que cuando llegó el mueble no cabía por la puerta, entonces nos tocó desmontar la puerta y nos tocó desmontar y fragmentar el mueble y armarlo adentro. Entonces uno aprende también a tener claridad de que cierto tipo de elementos anteceden a otros procesos constructivos, ¿cierto? Hombre, tiene que estar primero la estructura para que después pone la fachada, es lógico. Y esa lógica misma también incide para los acabados. Entonces, miren, esto es una tienda en Bogotá. Esto era las tiendas se llamaban, bueno, no tenían un nombre como tal, pero reunían 4 marcas que eran Jeff, Punto Blanco, Medias Galaxy, creo que era, y no recuerdo bien. Pero miren, esta es la tienda, le queríamos dar como que la fachada no era perdón, la vitrina, no había un vitrinismo como tal, sino que la vitrina era local, estábamos en una esquina rarísima, con esa columna en la mitad, etcétera, etcétera.
Voy a seguir pasando aquí. Y esto es lo que uno ve cuando entra, ¿cierto? Uno ve que hay un segundo piso, que hay ropa exhibida en el primer piso, que hay un corredor y al fondo se comienza a ver ese mueble acabado, ¿cierto? Entonces, miren, desde la construcción, un carpintero en Bogotá, buenísimo, estoy yo visitando el taller porque quería entender cómo iban los procesos de acabados del mueble, ¿cierto? Fíjense que, y además que uno también se da cuenta si van avanzando o no, ¿cierto? Este es el armado del mueble en sitio. Miren qué cantidad de operación y de articulación y de todo eso que uno le toca entender como método final, ¿cierto? Ahí se están armando porque son, creo que eran 3 puntos de pago, ¿cierto? Y miren los elementos que siguen. Miren, ya va quedando el mueble final completo. Ahí estamos en la cuestión. Ahora miren la cantidad de elementicos que tiene. O sea, uno tiene que entender en cuenta que este acabado era más funcional, más operativo que estético, ¿cierto? O sea, resolver lo técnico. Y para resolver lo técnico, pues hombre, me tocó sentarme con el de la caja registradora, con el de las tarjetas de crédito, con el del código de barras, con el de las bolsas, por ejemplo, porque fíjense que hay uno que guarda las bolsas, otro que guarda las otras bolsitas, otro que guarda las otras cositas, para no entender las dimensiones, ¿sí? Y fíjense que te resulta siendo pues un sistema complejo a lo operativo, ¿cierto? Todo el tema eléctrico en ese momento que va por detrás, pero que tiene que ser registrable, ¿cierto? Que es lo técnico. Miren, la gente empieza cosas, por ejemplo, miren allá, empiezan a poner el papelito, empiezan a ponerle la cosita de cosas que uno se le pasan para no hacerla, ¿cierto? Eso lo tiene uno que hacer. Y finalmente, pues este es el punto que tiene la lectura el que está comprando. Sencillo, un vidrio, un punto de pago, se veía el precio, pues esto fue hace, yo les digo, pues hace creo que 20 años, ¿cierto? Cuando hicimos esto, todavía se utilizaban ese tipo de puntos de pago, pero digamos que eso es como un tema importante. Ahora fíjense en ese ejercicio, el costo, el clima, el contexto, el cliente y el consumidor. Por eso es que es tan importante como aplicar esas 5 Cs a los procesos de los acabados. Tercero, vamos rápido. Yo sé que ya estamos ahí, ya todos tenemos ganas de ir a la comida, voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué aportes históricos tenemos? Miren, el libro a la izquierda es este libro, que de hecho lo tengo aquí, ya se los voy a ir mostrando. Dame un minutico. El libro de la izquierda son los 10 libros, los 10 libros de Vitruvio, los 10 libros de la arquitectura. Es este libro, los 10 libros de Vitruvio de la arquitectura. Hombre, Vitruvio era un técnico, un constructor, y uno desde esa época se puede dar cuenta inclusive en los capítulos, por ejemplo, cuando él explicaba, miren esto, de la situación de los templos respecto a las regiones celestes. Es decir, cómo ubicar un templo, digamos, con respecto a temas, digamos, bioclimáticos, el sol, el viento, etcétera. Y él habla de materiales, ya, él habla de cómo son los comportamientos de materiales. Aquí, por ejemplo, hablan inclusive de la famosa teja de barro que nos llega a nosotros, que nosotros hablamos, la teja española, no, la teja española no es. De hecho, es una teja, es un elemento mesopotámico que era hecho en arcilla y que luego pasa por la cuenca del Mediterráneo, llega a Grecia, luego a Roma y se hacía sobre la pierna. Por eso es que la teja tiene digamos, una forma trapezoidal y tiene ese cubrimiento, se hacía sobre la pierna. Ahora pues hay sistemas de destrucción diferentes. Este segundo libro que ustedes ven ahí se llama La recopilación de las leyes de Indias, ¿cierto? El reino de Indias, ya estamos hablando ya pues, después de 1492 y todo eso, cuando se comienza a ver unos dictámenes, unas ordenanzas, que así se llaman estos documentos, unas ordenanzas de cómo construir ciudades. Y eso finalmente nos llega a nosotros acá, ¿cierto? Porque a partir de Carlos V, los reyes católicos, Carlos V y los Felipes que siguieron de ahí en adelante hasta hoy en día, se hicieron este tipo de documentos donde había instrucciones de, por ejemplo, cómo hacer los solares, por ejemplo, digamos, cómo hacerla desde el sistema urbanístico a cómo construir las casas y cómo construir, digamos, calles. Entonces también es un tema importante. Así una arquitectura es un libro maravilloso de Le Corbusier que nos dice cómo se emplaza la arquitectura en los materiales también. Pues yo no sé si ustedes conocen también este libro que se llama El Neufert, pues yo soy muy de libros todavía. Este libro que se llama El Neufert, que es un libro, hoy en día lo tenemos todos en PDF, en internet, o sea, no hay ningún problema, pero
le explican a uno detalles constructivos, o sea, hidráulicos, miren, desde lo hidráulico hasta dimensiones que son muy importantes. Y también miren que yo puse ahí este libro, me parece muy lindo, que habla de detalles maestros. Esto es un libro del constructor y empresario Pedro Gómez Barrero. Me parece interesante porque es de lo práctico, desde escaleras, acabados de pisos, dimensiones, etcétera, etcétera. Voy a ir un poquito más rápido. Ahí puse el libro de la historia del Capitolio Nacional, pero es porque no encontré este libro de Alberto Corradini, la historia de la arquitectura colombiana, y habla de materiales, por ejemplo, como la tapia, ¿cierto? Que es una palabra, parece de origen castellano, acuérdense de Castilla de Aragón, de castellano, no española, que es diferente. De hacer tap, porque se hacía con un elementico especial y por eso se llama el tapial o tapping, ¿cierto? Bueno, ¿qué otros tengo libros? ¿Qué otros por aquí? Esto simplemente que les quería comentar también porque estamos hablando desde el punto de vista histórico. Hay una ciencia nueva que, digamos, la empezaron a trabajar los italianos, luego pasó a los alemanes, a los franceses y llegó a los españoles. Yo tuve la oportunidad de trabajar en España en un instituto de arqueología y arquitectura medieval. Ahora sí me escuchan, ahora me escuchan. Qué pena. No sé si me están escuchando. Ahora sí, profe. Ah, listo, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Tuve la oportunidad de entender qué significa la arqueología y la arquitectura. Es una ciencia, como les decía yo, que viene desde Italia, pasa por Francia, Alemania, digamos todo el norte, que estudia la técnica constructiva de la arqueología, ¿cierto? Entonces, eso que ustedes están viendo ahí es analizar una fachada, analizar un muro, analizar un suelo, analizar unas ruinas, analizar una construcción existente y no solamente hablar desde lo arqueológico, sino como lo constructivo y lo arquitectónico se mete ahí. Entonces, esto lo aprendí yo cuando hice mi práctica con Rogelio Salmona. Como les digo, entender los materiales como están y como son, cómo un material se convierte en un espacio, cómo un material no solamente es un acabado, como todos sabemos que para Le Corbusier era el concreto, esa fascinación. Para Salmona siempre fue el ladrillo, ¿cierto? Un elemento económico, termoacústico, higroscópico, digamos, desde un punto de vista, ¿cierto? De la tierra, fácil de conseguir, fácil de llevar. Y entonces eso hace espacios, eso hace acabados, eso hace una partición vertical, una partición horizontal, un techo, un piso, miren cómo está ahí, ¿cierto? Y yo tuve la oportunidad de hacer unos ejercicios de arqueología de la arquitectura de unas murallas para entender que hay elementos que uno ve hoy en día que no necesariamente son de una sola época, sino que iban siendo, digamos, perennes en el tiempo, ¿cierto? Esto se los traía simplemente pues como algo interesante. Y esto hizo parte por ejemplo, digamos, del análisis que yo hice en esa maestría de identidad medieval europea, o sea, de historia europea, para analizar una casa en Cartagena de Indias, que es la que ustedes ven ahí en el centro, con una casa en la ciudad de Granada, en España, que tienen una similaridad, ¿cierto? Entonces yo analicé, a la derecha ustedes pueden ver ahí que yo analicé las escaleras, analicé los puntos, digamos, de materiales como tal, como en esta parte de acá. A lo psicológico. Ya vamos a terminar. Entonces, a lo psicológico, ¿cómo así que a lo psicológico? O sea, ¿cómo así que en un acabado? O sea, a mí me están hablando de materiales hombre, pues lo psicológico tiene un origen en lo perceptual. Voy a ir rápidamente a explicar esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Los psicólogos comienzan a trabajar efectos posguerra, ¿cierto? Sobre todo con niños en Estados Unidos, en Kansas, y en varios centros educativos. Luego Banker y Wade lo que hacen es que hacen unos tratados, como unos resultantes de esos estudios sobre cómo se comporta la gente, digamos, en relación al ambiente. Entonces, fíjense que estamos hablando del comportamiento humano y lo que usted ve en el ambiente. No es lo mismo hacer una pared de madera que de concreto, en lo perceptual, en lo comportamental. Eso es muy importante.
¿cierto? Por eso depende de la necesidad del cliente, depende de lo que el cliente quiera, porque muchas veces uno dice, no, hagamos una pared en madera maravillosa. Resulta que al cliente puede que no le moleste y usted llega 2 años después a esa casa y ya no encuentra esa pared o la pintaron o la cambiaron. Entonces, entre más entienda uno ese sistema de comportamiento del cliente, el que lo va a utilizar, ¿cierto? Mejor. Entonces, por allá Wicker también empieza a entender que, hombre, hay comportamientos colectivos y hay otros individuales. Y Holohan hace una cosa que se llama la interrelación entre el ambiente físico y la conducta humana. Entonces, miren, hay unas condiciones ambientales, ¿cierto? Unas condiciones ambientales porque estamos hablando de teoría del consumidor. Esto es, perdón, de psicología ambiental. Eso es un capítulo importante en la exploración de las emociones, de lo que es perceptual en los acabados, ¿cierto? Voy a ir rápidamente. Esas condiciones ambientales generan una consecuencia en la conducta, es decir, si llueve o no llueve, si está haciendo frío, si hay un aire acondicionado o no. Entonces uno se pone un buzo o bueno, es que esto se me devuelve. Entonces eso genera una adaptación, una contingencia, que es ponerme un buzo, acercarme más a otra persona, y eso genera una satisfacción y satisfacción. Ah, qué pereza, lo que yo les digo, del muro en madera o no. Y eso puede ser individual y colectivo, ¿cierto? Voy a pasar esto rápidamente por aquí y a esta última diapositiva. Fíjense que esto yo lo estoy viendo es, hombre, las condiciones ambientales, sean naturales o artificiales, luego genera esa consecuencia en la conducta, luego esa adaptación, esa contingencia de supervivencia, luego esa satisfacción, insatisfacción, luego si es individual o colectivo, pueden resolver un acabado. Puede ser un patrón de diseño para resolver un acabado. Y eso se puede ver reflejado, miren, en esto. En el piso, ¿cierto? En una vitrina, en un espacio iluminado o no, si es un espacio simétrico o no, si yo utilizo y eso me puede afectar las creencias y el pensamiento de la gente, ¿sí? Y la volumetría y la aproximación y la accesibilidad, etcétera, etcétera. Ya vamos a terminar a la parte referencial, que es una parte, digamos, de herramientas para poder intervenir acabados, que es ahí donde vamos a sollarnos un poquito más imágenes. Miren, cronología. ¿Qué llamo yo cronología? Hombre, son 3 puntos muy importantes. 1, cómo planear un acabado. 2, cómo se instala. Y 3, la post-ejecución. Tengamos en cuenta esos 3 temas. ¿Cómo se planea? Definición de si hay necesidad del acabado o es un gusto. Hombre, es que hay necesidad de hacer un piso en concreto. ¿Por qué? Porque hay un montacarga que va a pasar por ese piso en concreto. O no, es que yo quiero que mi casa tenga tapete. Ah, bueno, listo. Entonces es un gusto, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Segundo, definición del material, costo, la instalación, el impacto que va a tener en el cliente y en el consumidor, es decir, el que consume ese material, y cuáles son los tiempos de ejecución. Tercero, cuáles son los sistemas técnicos que nos van a acompañar, es decir, las ingenierías. Recordemos, hombre, voy a llamar a alguien que sea experto en maderas para que me diga si puedo hacer, no sé, una casa en madera en una zona húmeda. Siguiente, la definición del prototipo. Recuerden, siempre hagan prototipos de acabados arquitectónicos. Luego dice implementación de rutas de calidad. Los sistemas que yo les dije pueden aplicar cualquiera. Yo puse simplemente DOFA, PEST, PHBA, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y como ya vamos a empezar el contrato, como usted ya va a coordinar eso con su contratista, hombre, empiece a pensar en el futuro, la post-ejecución, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la limpieza? ¿Cómo va a ser el mantenimiento? ¿Cómo va a ser el comportamiento al clima? ¿Cuáles son las garantías que usted va a tener sobre ese sistema de instalación? ¿Cierto? ¿Cuáles son las pólizas de ese seguro de instalación? Hoy en día se utilizan pólizas de responsabilidad civil o pólizas extracontractuales que nos sirven para sostener eso que se hace en el tiempo. Que, hombre, que una fachada no se vaya a caer un vidrio algún día y mate a una persona o hiera a una persona, por Dios. ¿Qué cubrimiento hay de ese tipo de cosas? Mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Quién lo instala? Es decir, que sea una persona idónea, que sepa hacer instalaciones, que haya hecho instalaciones, ¿sí? Entender los factores de dilatación es supremamente importante para todos.
Los materiales se comportan diferente, la madera es diferente a los sistemas, digamos, por ejemplo, por aquí que tengo, que les iba a mostrar esto. El Corian, por ejemplo, es un material de DuPont, ¿cierto? Se hacen unos mesones maravillosos, ¿cierto? Se hacen unas fachadas maravillosas en Corian, pero no soporta una olla caliente. Entonces usted puede hacer un acabado de un mesón de cocina maravilloso, pero le van a decir siempre, pero no puede poner una olla caliente. Hombre, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cierto? Entonces es unos materiales súper sofisticados, pero hombre, ojo con esos temas de comportamiento a la temperatura, ¿cierto? Yo ¿qué recomiendo? Siempre irse a lo natural. Vidrios, piedras, maderas, concretos, elementos metálicos, PVCs cuando sean flexibles o plásticos cuando tenga alguna flexibilidad, granitos, yesos, cerámicos, pieles, telas y entornos vegetales. Cuando hay muros verdes, cuando hay esto específicamente, ¿cierto? Segundo, el proceso de instalación. ¿Dónde se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Cabe donde lo voy a hacer o no? ¿Cuánto dura la pre y la instalación? Hombre, es que los paneles de fachada duran 4 meses y la instalación dura 2 meses. Tenerlo en cuenta en su programación de obra, ¿cierto? Y muy importante tener actas de recibo en todo este proceso de instalación. Hombre, te he recibido el 20%, el 30%. De hecho, una recomendación, amarren los sistemas de instalación de acabados de fachada, de pisos, de muros, de lo que sea, amarren los pagos a hitos de instalación porcentuales. Hombre, cuando usted instale el 50% de la fachada, pues le doy el 40% de avance. Cuando usted lleve el 80%, pues le doy entonces el 70%, ¿cierto? Cuando lleve el 100%, entonces guarde usted un porcentaje importante para usted evaluar, qué es lo que ahorita vamos a ver. Y último, pues ejecución, como les comenté, garantías, contratos, comportamiento postventa, comportamiento post-uso, mantenimiento de aseo. Referencias. Voy a ir rápidamente aquí a referencias. Miren, en un almacén, en el mismo almacén, ¿cierto? Canalizar la pasión. Yo quería que en la parte de los colores, pues pusiéramos mandarinas, ¿cierto? Porque qué maravilla, inclusive puede oler a mandarina. Pues resulta que el administrador del local no tiene tiempo para ver si las mandarinas se pudren o no. El administrador del local está enfocado en vender. A la semana cuando volví, pues las mandarinas tenían un hongo impresionante, entonces pues eso, por eso les digo canalizar la pasión, ¿sí? Ojo con la tecnología y su vencimiento. Los sistemas tecnológicos suelen, digamos como, no sé cómo decirles esto, uno compra un celular hoy y a los 3 meses ya ese celular que uno compró vale un 30-40% menos y no es tan eficiente como el nuevo que salió. Esto nos pasa a todos con los usos de la tecnología. Es muy importante como tener en cuenta este tipo de cosas para, digamos, como para aplicarlo. Ojo con la normatividad del contexto. Esto fue un almacén que pusimos unas mariposas y nosotros pensábamos que iba a ser un museo. Fíjense que esto hace parte de un acabado. Entonces pensábamos que iba a ser un museo y que los niños, pues realmente, efectivamente, los niños entraban y se robaban las mariposas, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esto era una cascada maravillosa dentro de un cubo. Ahí está el motor adentro, pues esa tapa se caía cada 10 minutos y el administrador de la tienda decidió dejarlo así, porque ya para qué esa tapa que se cae siempre, ¿cierto? Miren el counter también que diseñé ahí alguna vez en vidrio, ¿cierto? Era tan amarrado el vidrio, es decir, tan completamente perfecto, digamos, los vidrios templados, que siempre se me reventaba uno. ¿Por qué? Porque empecé a entender que el aire acondicionado daba, digamos, el factor de movimiento del vidrio, pues terminó reventando. Entonces eso al final entendí que los vidrios, cuando uno le pone un tornillo a un vidrio, el hueco del tornillo debe ser más grande del tornillo. O sea, imagínense, uno ya tiene que saber con qué tornillo va a llevar el vidrio y como es templado, pues tiene uno que mandarlo a hacer desde antes. Y existen unos elementos en caucho que se llaman horrines, ¿cierto? Y eso sirve para generar la dilatación. Eso lo aprendí mucho tiempo después. Listo. Miren, el vidrio está torcido, el de arriba, eso pues uno a veces no alcanza a imaginarse y eso no termina, digamos, sufriendo por ese tipo de cosas.
hacer los prototipos gráficos, es decir, montajes. Aquí, como les puse el ejemplo al principio, lo barato sale caro, lo caro a veces también sale caro, ojo con esto, ¿sí? El experto ayuda a resolver. Miren, esto era un mueble que me había salido súper lindo, digamos acabado. Lo íbamos a hacer en madera, pero en madera salía carísimo, ¿cierto? Y un día le conté al que maneja el drywall y el drywall me dijo, pero hombre, pero eso te lo hago yo y eso sale 10 veces más económico. Pues miren, el mueble dio la curva, el drywall lo ranuraron y finalmente ahí quedó el mueble, digamos hecho en drywall, obviamente un poco más liviano, más fácil de que se dañe, pero más fácil de mantener también que madera inclusive, ¿cierto? Este es el mueble como quedó y ahí ya el mueble estaban poniendo cosas encima en la tienda, miren cómo se veía el mueble, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, miren este ejemplo de una herramienta, yo hice parte del grupo que diseñó y construyó después la Cámara de Comercio de Bogotá de Salitre. Para mí fue una escuela de acabados, ¿cierto? Y cómo había herramientas para que los acabados fueran muy importantes. Miren, era tanta la producción de tanta arquitectura que llegó un momento en que el equipo de diseño no teníamos tiempo de hacer dibujos en AutoCAD. Nos tocó hacer dibujos a mano alzada y esto era lo que mandábamos. Entonces, un dibujo a mano alzada es una conexión directa entre la mente y el papel y la idea. Por eso es que el AutoCAD a veces resulta siendo un comando, ¿sí? Uno tiene que dibujar antes de hacerlo. Entonces, miren, por ejemplo, sección transversal por sala de juntas. Estoy mostrando un acabado, digamos, de una altura importante y a la derecha, miren, detalle de cuelga en drywall contra fachada, piso octavo en salón de juntas y comedor. O sea, que uno representa los materiales ahí. Miren, más detalles, ¿sí? Miren estos detalles. Un detalle, pues, de una perspectiva pequeña y simplemente es tener un juicio arquitectónico de cómo mostrar cómo el marco de un contramarco, por ejemplo, una puerta. Miren esto, ¿cierto? Ahí dice, detalle de alas con espejo en el acceso del baño de presidencia. O sea, cómo era el marco en madera del baño, del espejo del baño de presidencia, ¿sí? Todo esto, les estoy contando pues estas historias, miren estos descolgados que se hacían, entonces uno se inventaba de alguna manera un sistema constructivo, y esto también fue así, miren, yo hacía visitas a la obra, ¿cierto? Y en las visitas yo tomaba fotos, y mientras usted manda un informe, entonces yo no sé qué, pues simplemente imprimíamos la foto, ¿cierto? Y hacíamos la corrección y la herramienta ahí. Miren, una ventanería, yo ponía, no deben quedar espacios entre perfilería y drywall. Válgame Dios. Miren esto, acceso a VIP al sótano. Entonces uno decía, por favor, organizar esta tapa en drywall. Se deja en el estado actual esto que está aquí, la dilatación. O sea, es una herramienta muy interesante. Miren, el perfil debe rematar bien contra el otro. Perfiles torcidos, por ejemplo, que uno se pillaba ahí. Voy a seguir aquí, franja cubrir con película, por ejemplo, de vidrios, hablando de vidrios, placas anteriores a remover, punta metálica a recortar, miren eso. Entonces uno va haciendo también unos sistemas de poder tener herramientas para uno definir acabados. Miren, dilatación, no se veía la dilatación, hay un sistema que había que definir esa esquina, cómo iba a rematar, ¿cierto? Placa de Lucobón sale a plomo con el perfil, como estaba uno proponiendo cómo iba a ser ese acabado que les acaba de mostrar, miren, y ya algo más grande, ¿sí? Los materiales, la madera, miren, el enchape pasa cubriendo la columna, completar placa de drywall, estos son simplemente, y miren cómo fueron quedando los acabados, los materiales, miren, les muestro fotos, ahí hay madera, hay drywall, hay piedras, inclusive la parte del piso del urbanismo, es muy importante conectores de materiales. Nunca hagan un material con otro. Siempre hagan uno que se comporte y tenga unas dilataciones, digamos, de coeficientes de dilatación diferentes, ¿cierto? Entonces ahí el ladrillo hace a su vez de dilatador entre lo verde y el concreto, ¿sí? Entender lo eléctrico muy bien, cómo es el acabado, lo que yo les decía, los prototipos, hombre, cómo se va a agarrar la madera con el acero inoxidable, cómo es la modulación arquitectónica arriba y cómo se va a ver esa modulación que uno tiene planeado en un papel, ¿cierto? Cómo se va a ver como acabado. Miren esto, una puerta, ¿cierto? Y no tuvimos en cuenta para el acabado, digamos, horizontal de esa rejilla, no tuvimos en cuenta, hombre, que había que ponerle una llave. Hombre, claro que sí. Entonces eso se empieza a ver feísimo cuando uno no tiene ese tipo de cosas. Miren los tapetes digamos que instalábamos nosotros, ¿cierto? Eran por módulos.
Entonces hay que tener en cuenta también cómo ese acabado va a incidir en la percepción del caminar, ¿sí? Acabados arquitectónicos de fachada, miren, cuando se mezclan tres elementos, lo negro que ustedes ven ahí es una impermeabilización de un muro, luego viene el sistema de esas placas de café pinto abujardado, se llama así, ¿cierto? Que eran flotantes, no eran pegadas, no eran estampadas, sino que eran flotantes con un sistema impresionante para poder tener la dilatación de un buen comportamiento. Y aparte de esto, métale un sistema que era esto metálico, que era para subir una plataforma de discapacitados. Miren, cosas que a uno le pasan. Usted ya había diseñado el acabado del techo, del cielo raso, perdón, ¿sí? Y ya había dejado en la circulación que no hubiera luz. Pero resulta que en algún momento se cambió el mobiliario y miren lo que suele suceder, ¿cierto? Estos son aspectos que a veces uno no cuadra, por eso a veces hay que ser flexibles y no determinar una relación entre el arriba y abajo como acabado, ¿cierto? Miren la cantidad de elementos que hay aquí. Yo no sé si se acuerdan que vimos estos dibujos ahora. Ahí hay piedra, cómo remata la piedra en una esquina. Si es a toscana o a media toscana, ¿cierto? Que eso es un acabado muy típico, digamos italiano. Como el drywall remata ahí con la madera, miren los tipos de pisos, entonces hacer pruebas. A ver, voy a seguir por acá. Los prototipos del fotocurado, miren, en ese momento estábamos evaluando cómo era que funcionaba el fotocurado y ese vidrio que ustedes ven ahí, por ejemplo, para todos entender, es templado laminado. O sea, hay vidrio templado, ¿cierto? Hay vidrio laminado, pero puede ser crudo. Yo puedo tener dos paneles de vidrio, ¿cierto? Y pegarlos crudos, ¿cierto? ¿Y por qué se lamina? Primero, porque no da para dar espesor, ¿cierto? Segundo, para que hay una película especial que se llama la película de PVB, que es la que pega y puede generar, digamos, un frost, un hielo, ¿cierto? O un elemento climático para repeler, digamos, el UV, ¿cierto? Del sol. Entonces eso depende y eso lo entiende uno con la composición del vidrio, ¿sí? Miren esto, diseñamos unos elementos en el techo y había que hacer un puente mecánico para limpiar esos elementos. Entonces, mírenlo acá, ¿cierto? O sea, lo que yo les decía, a veces para generar mantenimientos, hombre, ¿para qué hace uno ese tipo de cosas? ¿Cierto? Entender muy bien cuándo llegan los materiales. Mire, ahí está a la izquierda, es vidrio, acero y el material del enchape que yo les decía que se llama café pinto guarda y miren el sistema constructivo como tal. O cuando llegan los sistemas constructivos a la obra, uno dice, Dios mío, esto es el cambio al papel, del papel a la realidad, el acabado. Este señor a mí me parecía tesísimo, me parecía buenísimo, porque era un señor que era su perfeccionista poniendo el acabado de las losetas de piso, que digamos que era un piso en un grano específico, y él pegaba una por una. O sea, la mezcla no la hacía para 3 o 4 baldosas, sino una por una. Los tosetos y los niveladores y los distanciadores los ponía uno por uno. Miren qué paciencia. Claro, este señor era impresionante y se demoraba, pero le quedaba uno bien. Miren los temas bueno, esto fue muy paradójico porque llegó el árbol a este espacio y nos imaginábamos que ese árbol iba a quedar inmenso y maravilloso y nunca quedó inmenso o maravilloso, sino que quedó de ese tamaño. Fíjense el tamaño ahí, como habían visto. Miren los prototipos también, digamos, en tercera dimensión que uno hace de materiales. Miren la fachada. Y bueno, como les digo, entender muy bien los acabados desde el punto de vista general, ¿cierto? Sirve para uno entender los materiales y viceversa. Y lo técnico, miren aquí, un sistema de aire acondicionado, ¿cierto? Un sistema de rieles, por ejemplo, estoy viendo de abajo hacia arriba, eso es un techo, de cómo van a ser los rieles de unas divisiones de un auditorio en temas de clima, ¿cierto? Otro ejemplo también una revisión de acabados verticales en esto que yo, pues como les dije que trabajé con Alcosto y Catronics, que ya aquí lo técnico no era como en la Cámara de Comercio, que era acabados arquitectónicos y de pronto lo técnico no era tan importante, pero aquí lo técnico es un acabado, ¿cierto? O sea, aquí el piso en concreto es un acabado, aquí el techo y la red de incendios es un acabado. Entonces miren como el lenguaje empieza a ser un acabado, ¿cierto? Bueno, los cables, etcétera, etcétera. Y esto fue, por ejemplo, un informe que dice, miren, esto fue en enero del 2017, bueno, del diciembre a enero del 2017, un informe de calidad.
Entonces, miren, otra herramienta diferente también, uno hacer visitas, o sea, recorrer el espacio es muy importante. Desde lo virtual es imposible. Cuando usted va al sitio, usted entiende el sitio, usted habla con el sitio, usted habla con su idea original, habla con su acabado, usted controla el acabado, usted entiende qué es lo que está sucediendo, usted se da cuenta. Miren esto tan sencillo, las tabletas del urbanismo que están dañadas por el manlift, es un montacarga, se deben cambiar. O sea, no hemos arrancado, yo ya le estoy diciendo, ojo que hay daños en el acabado del piso, ¿cierto? Miren, por ejemplo, aquí, entonces, pues es un análisis, como le digo, la puerta va a color café, se debe limpiar la fachada de obra, se deben quitar las bolsas de las lámparas del urbanismo, las juntas de la fachada entre ladrillos se deben rellenar. Y miren arriba, ya está una fotico de la puerta pintada de café, ¿cierto? Ya hay avance. Miren, las juntas de la fachada entre ladrillos se deben rellenar, ojo con eso, porque son juntas constructivas. Se debe limpiar la fachada de obra, se debe terminar el muro del acceso bien terminado. ¡Tin! Ahí me pusieron la foto. Obviamente con la puerta cerrada, porque no quería mostrar la parte de adentro, pero estos eran los controles que hacíamos, digamos, ahí se debe terminar este muro del acceso bien terminado. Fíjense que esto es un acabado, ¿cierto? Miren esto, se debe terminar de instalar todo el sistema de seguridad y no dejarlo así. Ahí me mandaron la foto, organizadito. En el sótano, la franja verde va con la palabra peatonal y falta el remate a ambos costados con su línea blanca. Me mandaron la foto ya terminada. ¿Sí? Entonces, miren, hay muchas cosas que uno, desde la obra y desde herramientas como esto, uno hace que un acabado quede bien. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, esta. Se debe terminar de sellar juntas entre ladrillos, se debe limpiar la fachada de elementos de construcción. Miren esto, ¿cierto? ¿Cómo va a terminar que la idea de uno quede bien? Este bajante no debe quedar aquí. Los carros que se parqueen se la van a llevar. Se debe sacar por fachada y enterrar. Hombre, ya me sacaron el bajante ahí, fíjense. Ya no está ahí a mano derecha. ¿Sí? Yo sigo pasando por aquí. Mire, se debe pintar, terminar de pintar las columnas con la marea mulata, la iluminación y la numeración. Ahí mandaron el sistema. Entonces voy a pasar más rápido porque esto ya vamos terminando. Estos son ejemplos que yo les muestro, digamos, como herramientas para uno evaluar, hombre, si realmente hay un acabado. Y esto es importante para todos, que esto ya termino aquí. Es importante para todos cuando uno hace referencias, ¿cierto? Cuando uno tiene referencias, visitar sitios, como yo les digo. Hombre, si están haciendo casas, visiten casas. Si están haciendo colegios, visiten colegios. Si estamos haciendo apartamentos, visiten colegios. Como yo hacía tiendas, entonces yo visitaba tiendas. Miren, una tienda que se llama Bass Pro Shop en Estados Unidos, entonces uno visualiza, hombre, la iluminación es descolgada, el techo es blanco, ¿sí? El piso, bueno, muchas de estas tiendas obviamente hay fotos muy difíciles de tomar porque uno era tomando fotos pues ahí al escondido, ¿cierto? ¿Cómo es el aire acondicionado? ¿Cómo es el piso? Miren esto. O sea, ¿cómo es el piso con el concreto, con el asfalto? ¿Cómo es el mobiliario cómo llega un piso y da un acabado con el otro? ¿Cómo es la iluminación? ¿Cómo es las basuras? ¿Sí? ¿Cómo es la percepción de los materiales de ese elemento? Entonces, miren, otro almacén, por ejemplo, el piso con el piso. Entonces, un dilatador. Miren qué tan interesante esto. Yo no estoy viendo si es estético o no. Lo que yo veo en este piso realmente es que hay un elemento dilatador entre el concreto y la madera, ¿sí? Por los coeficientes de dilatación. Miren, ¿de dónde viene lo eléctrico? Desde por allá arriba, ¿cierto? Otra tienda, manejo de pisos, etcétera. Voy a pasar más también por acá como al final. Todos esos sistemas que uno aprende es maravilloso. Uno inclusive toma fotos de quién es el que hace ese sistema de caucho, el que hace esos topellantas. Es muy importante visitar baños, etcétera, etcétera. Entonces, con eso quería terminar y espero que les haya servido toda esta cantidad de temas, digamos, arquitectónicos, de psicología, teoría, historia, para definir finalmente qué es un acabado. Entonces, esta misma pregunta se las hago yo, entonces, ¿qué es realmente un acabado? Bueno, espero que les haya gustado, que así fuimos pocos, hayan aprendido, hayan disfrutado esta pequeña charla. Si alguien quiere hacer un aporte, si alguien quiere preguntar algo, bienvenido. Bueno, recuerden que pueden activar los micrófonos para realizar sus preguntas.
o también aportes. Bueno, Katy, muchas gracias. Entonces, si no veo que hay preguntas por ahí, también me la pueden mandar a mi correo. Les voy a escribir por aquí mi correo de la universidad, luis.chaves@tau.usbmed.edu.co. Ahí se los mandé, me pueden escribir en cualquier momento, si tienen alguna inquietud, si les puedo ayudar con algo, si están desarrollando algún sistema o algo en lo que les pueda ayudar y con mucho gusto. Bueno, Katy, Bueno, muchas mil gracias. gracias Luis Felipe por compartirnos tu valioso conocimiento y también a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Les invitamos a continuar participando en los próximos eventos que tenemos con la facultad. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche para todos, muchas gracias. Feliz noche, gracias. Gracias.